Es decir, cada vez España va a envejecer más, no va a haber mucha más mano de obra, muchos más trabajadores jóvenes que puedan trabajar, al menos, ahora matizaré un poco esto, pero al menos trabajadores nativos no los va a haber. Hay gente que dice, hay que estimular la natalidad para resolver el problema de las pensiones. Es un discurso pues que, por ejemplo, en el entorno de Vox se escucha mucho, y al margen de que yo sea bastante escéptico, tanto en términos morales, yo soy muy pronatalista, ¿eh? Es decir, creo que nazcan niños es muy bueno para una persona, para una sociedad, para una economía. No soy partidario de que el Estado subsidie la natalidad, porque aparte creo que el motivo por el cual una persona debería tener un hijo no es porque le den 500 o 600 euros, pero aparte, más allá de que sea escéptico moralmente con respecto a que el Estado promueva un determinado modelo de sociedad, la eficacia de esas políticas pronatalistas no está demasiado acreditada en ninguna parte. Puede tener un cierto efecto marginal, positivo, pero no para revertir el invierno demográfico en el que estamos. Imaginemos que Vox llega al poder, implementa una agenda pronatalista fortísima y consigue que, pues eso, al cabo de unos cuantos años, la gente, las familias españolas, empiecen a tener muchos más hijos de los que tenían hasta ahora. Bien, pero es que el problema con las pensiones lo tenemos en los años 2040, 2050 y hasta 2060. Dicho de otra manera, la gente que tendría que nacer para solucionar el problema de las pensiones ya ha tenido que nacer. Ya no podemos dar marcha atrás y no podemos cambiar eso. Y aunque empiecen a tener hijos en 2030, pues claro, en 2030 una persona se incorporará al mercado laboral 2055, 2056, 2057 o 2060, porque cada vez además la formación se alarga más, y además se incorporará de entrada con salarios normalmente bajos, porque todavía no eres un trabajador muy productivo. Eso no va a sostener. Aparte, ¿cuántos hijos habría que tener en 4 o 5 años para darle la vuelta en 4 o 5 años a la pirámide demográfica? Es que no es... O sea, eso no es viable. Las políticas natalistas para solucionar el problema de la seguridad social, a día de hoy, en la situación en la que estamos, no son viables. Quizá lo habrían sido hace 20 años, pero hoy no lo son. Entonces, claro, esa pirámide demográfica significa que cada vez va a haber más pensionistas, que han devengado además derecho a pensiones bastante altas, porque la pensión media va subiendo cada mes, va subiendo porque los nuevos pensionistas cobran una pensión en términos promedio más alta que los pensionistas que fallecen y que se dan de baja del sistema, por tanto el promedio de la pensión va en aumento, y en cambio nuevas jornadas de trabajadores no están entrando. El gobierno, la AIREF, o sea, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero el gobierno por un lado, la AIREF por otro, hasta cierto punto el Banco de España también, confían en que esto se va a poder mantener no en equilibrio presupuestario, pero sin que se desequilibre de una manera explosiva, porque se espera que a lo largo de los próximos 30 años entren en España 10 millones de inmigrantes. Ese es el supuesto base para que las pensiones sean un problema, pero no sean un problema irresoluble. Yo también soy muy pro inmigración. Soy pronatalista y pro-inmigración. Me gusta que haya gente, digámoslo así, ¿no? Creo que una sociedad muy poblada es una sociedad donde pueden emerger muy buenas ideas y la base de la productividad y del enriquecimiento son las buenas ideas que se difunden por todas partes. Pero claro, integrar a 10 millones de personas en un espacio de 30 años o 20 años o 25 años supone un reto para el que no sé si nuestra sociedad está preparada. Aparte que, claro, ¿qué perfil profesional promedio y, por tanto, qué salario promedio van a tener esos 10 millones de personas? Claro, eso te iba a preguntar, porque a lo mejor lo de traer a muchos inmigrantes, si estos inmigrantes son de difícil integración, a lo mejor tienes que invertir unas cantidades ingentes de dinero para que estos inmigrantes puedan adaptarse a unas dinámicas más o menos normales en España y lo puedan contribuir como supuestamente quieres que contribuyan. Es decir, yo no tengo claro que un inmigrante que, por ejemplo, que viene a España, que no habla español, que se encuentra más o menos perdido y demás, no acabe costando más de lo que luego pueda llegar a dar a las arcas públicas. Hay estimaciones muy diversas sobre ello. Me gustaría ver un trabajo más a fondo, porque es cierto que los inmigrantes, sobre todo los jóvenes, los que están en edad adulta, suelen ser, o se suele calcular que son
contribuyentes netos, básicamente porque hacen un uso escaso de la sanidad, no cobran pensiones, que es la principal distribución o transferencia pública del Estado, y si pagan impuestos, pues estamos hablando, claro, de inmigración legal, ya sea en IRPF, cotizaciones sociales o impuestos sobre el consumo. Entonces, como grupo, sí es cierto que parecen ser contribuyentes netos, pero también habría que desagregar por tipos de inmigrante, y esto es lo que a veces no se hace, ¿no? Si no recuerdo mal, en Dinamarca se hizo, y sí que depende el colectivo de inmigrantes. Hay algunos, sobre todo los que tengan mayor formación y mayor cualificación, que sí son claramente contribuyentes netos, otros, aunque sean jóvenes, no lo son. En cualquier caso, es otro debate. Lo que quiero poner de manifiesto es que, claro, si entran 10 millones o 6 millones de inmigrantes cuya productividad y cuyos salarios y, por tanto, cuyas bases de cotización sean más bajas que aquellos españoles que se estén jubilando, vas a tener, sí, un cierto reemplazo profesional y de bases de cotización, pero se te van a ir bases de cotización altas que pagarán cotizaciones a la Seguridad Social altas a cambio de bases de cotización más bajas que pagarán cotizaciones más bajas. Al margen de si cuestan más o menos, digo, incluso en términos de solo pensiones, no está tan claro que esa entrada de 10 millones de inmigrantes, que ya de por sí es un reto muy grande para la sociedad española, vaya a ser capaz de sostener las cuentas de la Seguridad Social. También la AIREF, por ejemplo, estimaba que se iba a disparar la natalidad en España y de momento se sigue hundiendo. Creo que el año pasado fue el segundo peor año en tasa de natalidad de toda nuestra historia, y desde luego no hay un cambio de tendencia que se esté apreciando. Entonces, claro, no están naciendo más niños. Las estimaciones de entradas de inmigrantes más o menos sí se están cumpliendo, alrededor de 200.000, 300.000 al año. Veremos durante cuánto tiempo se cumplen, pero aún así, claro, si las entradas de nuevos inmigrantes no te dan bases imponibles suficientes, si no generas suficiente empleo como el que se espera que se genere, porque la AIREF y el gobierno también estiman que la tasa de paro media durante las próximas décadas será del 7%, tampoco es algo que sea muy habitual en España. Claro, si todo eso no se da y sigue subiendo irresponsablemente las pensiones, pues entonces el problema va a ser mucho más grande del que ya va a ser si se cumplen esos pronósticos. Es que si se cumplen esos pronósticos no es que estaremos salvados, es que habrá problemas financieros de la Seguridad Social, pero se espera que sean manejables. La AIREF estima que con esas previsiones de 10 millones de inmigrantes, de tasa de paro del 7%, de aumento de la natalidad, la deuda de la Seguridad Social solo aumentará en 50 puntos del PIB, que se dice pronto. Ahora mismo tenemos una deuda pública del 112% del PIB. Pues nada, añadan 50 puntos más durante las próximas décadas. Bueno, se cree que eso se puede manejar, pero claro, es que si no se cumple ni eso, nos iremos a un aumento de la deuda pública, si no hay recortes o subidas de cotizaciones, de 100 puntos, de 120 puntos, y claro, eso sí es la quiebra ya no de la Seguridad Social, sino de España. Vale, ¿cuál es el peor caso escenario? Bueno, el peor caso sería básicamente que no entren inmigrantes en absoluto, que no haya un repunte de la natalidad, aunque ya he dicho que esto pues tampoco va a solucionar mucho, lo haya o no lo haya, y que la tasa de paro pues se quede, no sé, en el 11, en el 12% en términos promedio. Ahí estaríamos, pues no tengo ahora mismo las cifras en la cabeza, la AIREF sí iba estimando, pues oye, si no se cumple esto, un punto más de déficit por año, etcétera. Y ahí pues te salía pues eso, un incremento de la deuda pública si se mantienen las pensiones actuales. Bueno, más que las pensiones actuales, las condiciones de jubilación actuales y las cotizaciones sociales, pues eso, de 100 puntos, de 120 puntos, que eso es inasumible para España y ni siquiera Bruselas nos permitiría que lo asumiéramos. Por tanto, ahí veríamos ya ni siquiera subidas de cotizaciones, que también, pero veríamos recortes muy importantes en las condiciones de jubilación. ¿Y eso por qué es dramático? Es dramático porque le estás secuestrando a las personas la capacidad de planificarse financieramente. Bien, si ahora a una persona de 30 años, de 35 años, de 40 años, le dices, mira, en 30 años no vas a cobrar esta pensión que esperas cobrar, sino esta menos un 30%. Pues bueno, obviamente a nadie le gustaría eso y probablemente habría muchas protestas, etcétera, pero al menos tienes 30 años para
planificarte y tratar de compensar el palo que te acaban de dar. Es, oye, pues si yo quiero, al jubilarme, tener un determinado nivel de vida, un nivel de vida que no tiene por qué ser superior al que tenías cuando estabas trabajando, pero más o menos mantener lo que, pues, no sé, si cobras 100 como trabajador y gastas 70, vamos por caso, 30 lo ahorras, ya sea para pagar la hipoteca, ya sea para acumular activos, pues te queda un tren de vida de 70, ¿no? Claro, si tú quieres mantener ese tren de vida cuando te jubilas, como mínimo tendrás que cobrar 70 gastando el 100%. Pero claro, si cobras 50, pues si gastabas 70 y ahora cobras 50, no podrás gastar 70. Salvo que tengas un colchón de ahorro y digas, oye, cobro 50, pero he ahorrado lo suficiente como para complementar con 20 y seguir gastando 70 cada año. Claro, si te lo dicen ahora, como decía, pues puedes ir tratando de incrementar ese colchón para complementar la pensión pública con, llamémosle, pensión privada o complemento privado de jubilación. Pero claro, si a los 65 años te dicen, mira, que vas a cobrar un 20% menos, ¿ahí cómo reaccionas? No reaccionas de ninguna manera, salvo ajustando tu nivel de vida a la baja, sin que hayas podido tener voz y capacidad de adaptación ante ese tijeretazo. Y claro, si el recorte que se va a dar, que muy probablemente se va a dar, fuera algo imprevisible, pues podría decir, mira, una maldición divina, una desgracia divina, ha pasado esto, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, si es algo que los políticos, digámoslo así, ya lo saben. Y lo saben. Y están mintiendo a la población para que no se dé cuenta de todo eso. Recuerdo hace unos años, cuando aún estaba el PP en el gobierno, el gobernador del Banco de España de entonces dijo algo así como, oigan, que las pensiones van a estar en problemas, hay que más o menos avisar a la gente para que se vaya preparando. Bueno, todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, se le echaron a la cabeza diciendo que era intolerable que alguien cuestionara la sostenibilidad de las pensiones públicas y generara miedo entre la población. Es decir, lo que querían imponer era la ley del silencio, que no se hablara de los problemas de la seguridad social. Pero claro, si no se habla de los problemas de la seguridad social y la gente no es consciente de esos problemas, no va a reaccionar y le van a meter el tijeretazo cuando ya no tenga capacidad de reacción. Por lo tanto, los políticos lo saben, están engañando a la población porque, claro, dentro de 30 años o dentro de 25, Pedro Sánchez puede tener mucha expectativa de quedarse mucho tiempo, pero no 25 años. Escrivá, ministro de Seguridad Social, tampoco. Entonces, ve a pasarles tú cuentas a esos señores dentro de 25 años. Porque si ahora a cualquiera le pregunto ¿quién era el ministro de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social, hace 25 años? No lo sabe nadie, no lo sé ni yo. Que yo me refiero que más o menos que soy un friki de estos temas, no lo sé. Entonces, como para ahora decir, oiga, que hace ustedes 25 años hicieron una mala reforma. No. Entonces, el incentivo es cortoplacismo absoluto en la gestión de la seguridad social y ya dentro de 25 o 30 años que venga detrás que arree y que las generaciones posteriores arreen. Entonces, estamos en esas. Y estamos en esas, además. Una cosa, ¿tú no crees que si de repente aparece un grupo político y es honesto en ese sentido y dice, oye, está pasando esto, ¿no crees que más que recompensarle por ser honestos y tratarnos como personas adultas, como le recompensaríamos con los medios de comunicación y todo el mundo, sería con, mira lo que dice este loco, qué está diciendo, quiere quitarle las pensiones a nuestros mayores, quiere hacer esto, quiere hacer esto otro? Totalmente. De hecho, esa evolución se ha visto muy clara en Vox, por ejemplo. Vox en 2019 alertaba de los problemas de la seguridad social y proponía una transición, desde mi punto de vista, no muy clara cómo se iba a hacer, pero en todo caso sí ponía el debate encima de la mesa hacia un sistema mixto de pensiones. En estas elecciones lo que han dicho es que el sistema público es el mejor sistema posible, que no se va a tocar y que ya está bien de recortar las pensiones a nuestros mayores, que lo que van a hacer es recortar gastos superfluos, autonomías y demás para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, lo cual, por cierto, no se lo cree nadie, podríamos entrar en otro debate, pero solo, si lo queréis, una regla heurística muy clara para ver cómo esto es populismo económico barato. Vox ha propuesto una reforma fiscal, también en 2023, brutal, que supondría una caída de la recaudación de 60.000 o de 70.000 millones de euros al año. ¿Y cómo ha dicho que la va a pagar? Recortando chiringuitos, duplicidades, las autonomías. Entonces, a ver, esos recortes dan para lo que dan. Yo creo que da para bastante poco. Vox cree que da para mucho más. Vale, pero desde luego no da para financiar esa rebaja fiscal y la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones públicas.